¿Te acordás cuando este anime estaba en todos lados? No como un fenómeno gigante, pero sí como ese que siempre aparecía en conversaciones raras, en clips sueltos, en hilos larguísimos, en gente diciendo, no sé si me gusta, pero no puedo dejar de verlo. Durante un tiempo fue de lo más comentado de la temporada. No por acción, no por hype, sino porque tocaba algo sensible y no lo hacía con cuidado exagerado. Se veía distinto, sonaba distinto y se sentía distinto. Hablaba de temas que en ese momento todos estaban tratando de entender, pero nadie sabía cómo poner en palabras. Y por un rato funcionó. La gente no solo lo veía, lo pensaba, lo discutía, lo compartía como si fuera frágil. Ese fue su apogeo. Y es raro decirlo ahora, porque hoy casi nadie habla de él. Cuando salió, todo el mundo estaba cansado de historias que explicaban demasiado, que te decían qué sentir y cuándo sentirlo. Y este anime no hacía eso. No te llevaba de la mano. No te decía quién estaba bien ni quién estaba mal. Solo te ponía frente a situaciones incómodas y te dejaba ahí. Además, hablaba de cosas que ya estaban en el aire. Bullying, soledad, presión, el miedo de no encajar, pero no lo hacía como advertencia ni como lección, lo hacía como experiencia, por eso mucha gente conectó rápido, no porque se sintiera representada, sino porque se sintió vista, y visualmente ayudaba. Todo parecía frágil, colores suaves, personajes delicados, una violencia que no gritaba pero tampoco se escondía. Durante esas semanas, ver un capítulo no era solo ponerte al día, era algo que dejabas reposar, lo veías, y después te quedabas pensando si eso estaba bien, si era demasiado, o si simplemente era honesto. Y así, casi sin querer, el anime se volvió una conversación, no una moda, una conversación incómoda, pero compartida. La historia empieza con Ai, una chica callada, introvertida, que acaba de perder a su mejor amiga. No hay una escena dramática, no hay gritos, solo una ausencia que pesa más de lo que ella sabe manejar. Ai no entiende del todo qué pasó, no sabe si pudo haber hecho algo distinto. Solo sabe que desde entonces el mundo se siente más chico. Un día, casi por accidente, entra a un lugar extraño, un sitio que no se explica demasiado. Ahí conoce a otras chicas como ella. Todas cargan con una pérdida parecida, y se les ofrece lo mismo, unos huevos, huevos que, al romperse, las llevan a mundos oníricos, llenos de símbolos raros, donde aparecen chicas que ya no están, y monstruos que representan algo que las marcó. No es un juego, no es una misión heroica, es más parecido a entrar en el peor recuerdo de alguien más y no salir corriendo. Cada vez que entra a esos mundos, se enfrenta a historias de bullying, abuso, abandono, presión social, cosas que no se resuelven con una sola pelea. Y lo importante es esto, las chicas que intentan salvar ya no pueden ser salvadas del todo. Lo que están haciendo no cambia el pasado, solo cambia cómo ese pasado sigue viviendo en alguien más. A medida que avanza la serie, Ai y las demás chicas no se vuelven más fuertes, se vuelven más conscientes, empiezan a cuestionarse por qué están ahí, si realmente están ayudando, o si solo están tratando de calmar una culpa que no les pertenece. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no hay una línea clara entre hacer lo correcto y hacer algo solo para sentirte menos mal. El anime nunca te dice esto está bien o esto está mal. Te deja acompañando a personajes que hacen lo que pueden con las herramientas emocionales que tienen. Y eso incluye equivocarse, incluye seguir adelante sin saber si vale la pena. Por eso, Wonder Egg Priority no se siente como una aventura. Se siente como estar presente en algo que nadie te enseñó a manejar. No es una historia sobre salvar el día. Es una historia sobre qué haces cuando el día ya se rompió. Con el tiempo, Ai deja de entrar sola. No es algo que decida. Simplemente empieza a pasar. En esos mismos lugares extraños, empieza a encontrarse con otras chicas. Cada una ahí por motivos distintos, pero con el mismo cansancio en la mirada. Una de ellas es Neiru. Habla poco. Observa mucho. Siempre parece entender las reglas antes que las emociones. Mientras Ai entra con dudas, Neiru entra con preguntas. Quiere saber por qué existen esos mundos, qué los sostiene, qué pasaría si dejara de entrar. Otra es Rika. Y Rika es lo opuesto. Se ríe de todo.
rompe la tensión, hace chistes donde no deberían existir, pero esa risa no dura. En cuanto los huevos se rompen y aparecen las historias que esconden, Rika pelea con una violencia distinta. No para salvar, para castigarse. Y después está Momoe. Momoe casi no ocupa espacio, no levanta la voz, pero su presencia pesa. Cada vez que entra a esos mundos, queda claro que su conflicto no es solo con lo que perdió, sino con cómo el mundo la mira y cómo ella aprendió a mirarse. Lo interesante es que el anime no la junta para que se completen, no forman un equipo perfecto, no se curan entre ellas, se acompañan, que no es lo mismo, a veces se entienden, a veces no, a veces una avanza mientras otra se queda atrás, y mientras la historia avanza, algo cambia sutilmente. Ya no importa tanto qué hay dentro de cada huevo, importa qué pasa después, cómo salen, cómo se miran, cómo cargan lo que acaban de ver, porque cada inmersión no las acerca a una solución, las acerca a una verdad más incómoda, que no todo dolor tiene respuesta, y que ayudar no siempre significa salvar. En algún punto, el anime hace algo inevitable. Empieza a mirar hacia atrás del telón. Ai y las demás descubren que estos mundos no existen por accidente. Hay alguien que los creó, o al menos alguien que los administra. Ahí aparecen dos figuras extrañas, los llamados Aka y Ura-Aka. No son villanos, tampoco aliados. Son adultos con forma de maniquí, que hablan de tragedias humanas como si fueran ecuaciones. Ellos explican que este juego existe para enfrentar un tipo específico de muerte, una que, según ellos, no debería ocurrir, y acá el tono cambia, porque hasta ese momento todo parecía moverse desde lo emocional, desde la experiencia de las chicas, pero Aka y Ura-Aka hablan de reglas, de excepciones, de resultados. Hablan de la muerte como si pudiera ordenarse, y eso genera una grieta. Ellos no entienden el dolor como lo entienden las chicas, lo entienden como un error del sistema. Dicen que su objetivo no es salvar personas, sino corregir un desequilibrio, y mientras más hablan, más claro queda algo incómodo. Este mundo no fue creado para sanar a las protagonistas, fue creado para probar una idea. Las chicas no son heroínas, son participantes, y ese cambio de perspectiva pesa mucho, porque de pronto todo lo que parecía íntimo empieza a sentirse observado, medido, utilizado. Y aunque hay escucha, algo dentro de ella no encaja, porque una cosa es enfrentar el dolor para entenderlo, y otra muy distinta es convertirlo en experimento. En algún momento, la historia da un paso raro, no brusco, no inmediato, pero inevitable. Las chicas empiezan a notar que este mundo no funciona solo, que no es un sueño colectivo ni una metáfora suelta. Hay alguien más ahí, y así aparecen Aka y Ura-Aka, dos figuras adultas con cuerpos que parecen maniquíes, caras inmóviles y una forma de hablar demasiado tranquila para el lugar donde están. Ellos no entran en los huevos, no pelean, no arriesgan nada, observan. Aka y Ura-Aka explican que este sistema fue creado para enfrentar un tipo específico de tragedia, una muerte que, según ellos, rompe el orden natural. No hablan de culpa, no hablan de duelo, hablan de errores, de anomalías, de equilibrio. Para ellos, el dolor humano no es algo que se acompaña, es algo que se corrige, y ahí algo se siente mal, porque todo lo que vimos hasta ahora, las dudas, el cansancio, las miradas que no se animan a hablar, no encaja con la forma en la que ellos describen el juego. Las chicas no son personas atravesando una pérdida, son variables, participantes de un sistema que necesita resultados. Aka y Ura-Aka insisten en que esto no es cruel, que el fin lo justifica, que están evitando más tragedias, pero mientras más explican, más distante se vuelve todo. Como si el anime te estuviera diciendo, ojo, no todos ven el dolor de la misma manera. Ai escucha, Neiro analiza, Rika desconfía, Momie duda, y por primera vez, no solo pelean contra lo que hay dentro de los huevos, empiezan a preguntarse si este mundo realmente existe para ayudarlas o si solo las necesita rotas para funcionar. Para cuando Wonder Egg Priority llegó a este punto de su historia, ya no era el mismo anime que había empezado, no porque fuera peor, sino porque era más difícil. Lo que al inicio se sentía íntimo, emocional,
cercano, empezó a llenarse de explicaciones, de reglas, de conceptos, y para muchos espectadores algo se rompió ahí, no porque la historia dejara de importar, sino porque dejó de ser fácil de seguir. El anime seguía hablando de dolor, pero ahora lo hacía a través de sistemas, figuras extrañas y preguntas sin respuesta clara. Para algunos, eso era interesante, para otros, era confuso. Y mientras la serie avanzaba, ya no se comentaba igual, ya no se sentía igual en redes, ya no era ese anime del que todos hablaban cada semana. No hubo un momento exacto donde la gente dijera, hasta acá llegué. Simplemente empezó a desaparecer de la conversación. Y eso es lo raro de Wonder Egg Priority. No fue cancelado, no fue un fracaso inmediato, pero tampoco logró quedarse, como si hubiera pasado demasiado rápido de promesa a recuerdo. Hoy, si alguien menciona los animes más comentados de su año, Wonder Egg Priority rara vez aparece. Y eso es extraño, porque no fue un anime pequeño, no pasó desapercibido al salir, tuvo conversación, teorías, expectativas. Durante un tiempo, estuvo en todos lados, pero no se quedó. No porque no tuviera ideas, no porque no fuera ambicioso, sino porque pidió algo que no todos estaban dispuestos a dar: paciencia emocional. Wonder Egg Priority no explicaba todo, no cerraba cada herida, no te llevaba de la mano, te pedía que sintieras primero y entendieras después, si es que querías entender. Y cuando el ritmo se rompió, cuando la historia empezó a cargarse de conceptos y silencios, muchos simplemente siguieron adelante. Otros se quedaron, pero con una sensación rara, como si algo importante hubiera quedado inconcluso. Y aún así, hay algo que este anime hizo y que muy pocos se animan a hacer. Habló del dolor adolescente sin romantizarlo, sin convertirlo en épica, sin prometer que todo mejora. Mostró que algunas preguntas no tienen respuesta clara y que a veces lo único que podés hacer es acompañar. Tal vez por eso Wonder Egg Priority no se recuerda tanto, porque no fue cómodo, porque no fue redondo, porque no quiso ser fácil. Pero si hoy alguien lo descubre, sin expectativas, sin hype, sin teorías semanales, probablemente encuentre algo distinto. No una obra perfecta, pero sí una que se animó a mirar donde otros apartaron la vista. Y a veces, eso también vale la pena recordarlo.